Bienvenidos a un nuevo curso de Fútbol Studio. Una primera parte siempre abierta a todo el público, sean miembros premium o no. Y vamos a iniciar el curso de formación de jugadores creativos. En este curso tocaremos diferentes puntos, desde lo más general a lo más específico. Veremos primeramente el concepto de creatividad, tanto en el fútbol en general como en el propio futbolista. Qué es la toma de decisión, qué tipo de proceso conlleva, cómo trabajarla, cómo generar un entorno creativo para que el futbolista crezca en ese pensamiento crítico, qué tipo de metodología es la más útil para formar jugadores creativos y cuáles son las tareas más adecuadas. Conseguir seleccionar las mejores tareas para nuestros entrenamientos de forma que creemos jugadores cada vez más creativos. Bien, vamos a iniciar con el primer módulo, que es la creatividad en el fútbol, como concepto general. Para ello, lo primero será necesario saber qué es el proceso creativo. El proceso creativo se inicia a partir del recibimiento de un estímulo. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, el recibir un balón del compañero. A partir de ahí se genera una percepción de estímulos, que es cómo he controlado el balón, cómo está mi orientación corporal, dónde están los compañeros, dónde están los rivales, y entonces se genera el reconocimiento del problema. Hay una situación que resolver y tenemos que, el siguiente punto, buscar una solución. Aquí es donde se producen dos vertientes. La primera sería buscar una solución conocida, que sería aplicar una solución que ya se ha dado anteriormente, o bien la segunda, que sería el final del proceso creativo, que es generar una nueva solución a un problema que puede ser nuevo o puede ser ya conocido. Es decir, puedo recibir un balón, ver un compañero que se está moviendo al espacio y inventarme un pase que en otras circunstancias pues no se me hubiera ocurrido, ¿vale? Estoy generando una nueva solución a un problema que puede ser conocido o no. Como ya conocemos lo que es el proceso creativo, vamos a interiorizar el concepto de creatividad. Hay dos puntos de vista, desde el jugador o desde el punto de vista del entrenador. El jugador creativo es aquel capaz de generar o reconocer ideas, alternativas o posibilidades que pueden ser útiles para resolver problemas y comunicarse con otros. Por otro lado, el entrenador es la persona encargada de dar imaginación a los jugadores y ayudarles a actuar adecuadamente. Es decir, el entrenador será el que disponga de las herramientas precisas y del entorno perfecto para conseguir que el jugador sea cada vez más creativo y consiga resolver los problemas que se le dan durante el juego de diferentes maneras. Vayamos uno por uno. Primero, el jugador creativo, ¿qué características debe tener? Pues los 5 puntos que veis a continuación son las claves de un jugador creativo. Como decíamos antes, la parte principal es la percepción del estímulo. Si no recibimos bien el estímulo, no podemos actuar adecuadamente en función del reconocimiento del problema. Percepción, por tanto, una parte muy importante, la capacidad sensitiva de percibir la situación, reconocer cómo estamos situados, dónde están mis compañeros, cuál es el problema, qué debo resolver. El segundo punto es la habilidad. Si no tengo la capacidad técnica para ejecutar la respuesta que yo le quiero dar, lógicamente estaremos fallando en parte del proceso creativo, una parte muy importante. Sé lo que tengo que hacer, pero no soy capaz de hacerlo, o por lo menos hacerlo tan bien como había pensado que quería hacerlo. La conciencia espacial sería lo siguiente, es reconocer la situación del espacio tanto propio como del resto de jugadores sobre el campo. Y luego tenemos otras dos conciencias, que sería la conciencia colectiva, donde reconocemos si los demás deben participar o no en la jugada, es decir, saber si la jugada va a ser una jugada colectiva o yo soy el único protagonista de esta jugada y debo resolverla yo solo. Y la conciencia individual, conocer cuáles son mis fortalezas y mis debilidades para disminuir la capacidad de mostrar mis debilidades y fomentar todas mis fortalezas en las decisiones. Por parte del entrenador, vamos a focalizarnos en que entendáis cuáles son los aspectos importantes para fomentar el jugador creativo.
Estos aspectos los veremos en más detalle después cuando hablemos de la metodología en el módulo 3 de este curso o en el módulo final en las tareas que son más adecuadas para fomentar el jugador creativo. Entonces, la función del entrenador será provocar el descubrimiento guiado del jugador, es decir, no le decimos exactamente qué es lo que tiene que hacer, sino que le guiamos para que sea capaz de cada vez resolver mejor las situaciones que se van dando en el juego. Elegir las tareas que fomenten la creatividad, no solo aquellas que trabajen la técnica analítica, la capacidad condicional analítica, sino que fomenten la toma de decisión que veremos a continuación y la creatividad. Entrenar la toma de decisión, la capacidad del jugador de seleccionar la mejor opción posible de entre todas las que tiene para resolver una situación. Y por último, generar el entorno creativo apropiado para que todo lo anterior que hemos dicho se dé en las mejores circunstancias. Todo esto hará que cada vez tengamos jugadores más creativos. Pero ¿son solo los genios los jugadores creativos? Es decir, conocemos como genios Leo Messi, Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, los mejores jugadores del mundo. Normalmente los jugadores ofensivos y los defensivos, los porteros, ¿qué pasa con ellos? Y los jugadores de primera división que no son de un nivel Champions League, ¿no son creativos? Pues sí, claro que sí. Tendemos a atascarnos en la idea de que el jugador creativo es una persona brillante, sobresaliente, pero no solo esos son jugadores creativos, esos son los que más creatividad tienen. Pero aún así debemos fomentar la creatividad en el fútbol en general. Es decir, el entrenador debe ser capaz de que sus jugadores conozcan sus debilidades y sus fortalezas, como hemos dicho antes, ver cuáles son las cualidades creativas de cada uno de los jugadores y potenciar esas habilidades para que sea capaz de reconocer los problemas y resolverlos de la forma más adecuada. Un jugador que tiene un nivel técnico menor que otro, si es capaz de reconocer en la situación qué respuesta tiene que dar en función de la técnica que él tiene, es posible que llegue a ser mejor jugador que otro que tiene unas grandes cualidades técnicas pero siempre decide mal, hace una mala toma de decisión, resuelve mal los problemas. Esto seguramente lo habéis visto en multitud de jugadores. Y por último, antes de finalizar el módulo, pues como he dicho antes, los genios creativos se pueden dar en todas las posiciones del campo, no solo los más habilidosos. Tendemos a pensar enseguida que la gente creativa es la que hace grandes regates, grandes goles, ¿vale? Pero vamos a ver algunos ejemplos o unos vídeos de highlights de porteros, de defensas, de medios, de delanteros, ¿vale? Con grandes paradas, grandes tomas de decisión en espacios de tiempo muy cortos para tomar esa decisión, como es una gran acción defensiva, un buen pase, una respuesta de un portero en milésimas de segundo. ¿Vale? Todo esto son genios creativos que en un momento dado consiguen resolver una situación de la mejor manera posible y en un tiempo muy reducido para pensar. ¿Vale? Entonces, que nos quede la idea de que podemos conseguir con todos nuestros jugadores fomentar la creatividad. Unos llegarán más lejos, otros menos, pues porque el resto de cualidades también son importantes, la cualidad técnica, la capacidad condicional, etc. Entonces, solo los más grandes acumulan grandes notas en todos los registros. Pero eso no quiere decir que no podamos, con un equipo técnicamente limitado, por ejemplo, conseguir que fomenten su creatividad y tomen mejores decisiones cada vez. Bueno, y esto ha sido todo. El siguiente módulo es la toma de decisión. Ya está solo disponible para usuarios premium. Espero que os haya gustado y si os gusta y queréis seguir con el curso y todavía no sois usuarios premium, que sepáis que podéis hacerlo de una forma muy sencilla por solo 5 euros al mes y además recibís la revista mensual y acceso a todos los demás cursos y ejercicios. Un saludo.